Hola chicos, buenas. Eh, bueno, el día de hoy haremos un pequeño repaso de todo lo que hemos ido aprendiendo durante las últimas semanas y de lo que puede venir también en el examen. Ya tengan en cuenta de que en este examen, obviamente en el examen final, eh, vendrán obviamente preguntas que hemos ido aprendiendo últimamente, temas de los cuales hemos ido trabajando últimamente, que son operaciones arbitrarias, ¿no? El psicotécnico, lo que es gráficos estadísticos que también puede venir, suficiencia de datos, que como ven es un tema sencillo, áreas, las áreas de las regiones sombreadas. Recuerden que en áreas simplemente hay que utilizar todas las fórmulas que ya conocemos, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer un pequeño recordatorio de todo lo que hemos ido aprendiendo, empezando con el psicotécnico. Recuerden que en el caso del psicotécnico, este tema en sí nos ayuda más que nada a desarrollar nuestro pensamiento lógico, nuestro mismo razonamiento. Hay que observar bien, ser muy observadores, tener en cuenta siempre las analogías gráficas, las matrices, las distribuciones numéricas y analogías numéricas. Entonces, en estos casos es simplemente análisis. Por ejemplo, dentro de ellos vamos a tener primero las sucesiones gráficas, que en este caso los criterios a tomar siempre son hacia dónde giran, es decir, si tienen un giro horario o antihorario, eh, los elementos que tienen dentro o fuera estas figuras, la cantidad de elementos, todo. Hay que ir observando si disminuyen algunos números de lados o si los trazos son diferentes, si luego al principio son perpendiculares y luego son oblicuos. Entonces todo hay que ir analizando para recién poder entender, ¿no? Cómo lo vamos a resolver. Por ejemplo, en estas figuras, en estas sucesiones, nosotros decimos aquí, tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un heptágono, pero con una sola línea adentro. Luego, la otra figura es un hexágono, es decir, está bajando de un heptágono hacia un hexágono, pero la figura de adentro ya tiene dos lados. Entonces, luego la tercera ya no es un heptágono ni un hexágono, sino es un pentágono. Pero la figura que está dentro está formada por tres líneas. ¿Ya? Entonces la que sigue ya no es ni un heptágono, ni un hexágono, ni un pentágono, sino que es un cuadrado nada más. Pero aquí hay una diferencia. Este cuadrado está formado por una, dos, tres y cuatro líneas. Entonces vamos así. Una línea, lo que está dentro, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas y obviamente el que seguiría tendría cinco líneas dentro y tendría que ser simplemente un triángulo. Ya, entonces, en las analogías gráficas siempre hay que observar cómo están diseñados y dependiendo de eso vamos a ir entendiendo, pues, ¿no? Ahora, en las figuras discordantes siempre se va a buscar la alternativa que no guarda relación con las demás. Es decir, si todas las figuras son iguales, sin embargo, hay que tener en cuenta cómo giran en este caso, ¿no? Algunas giran en sentido horario, otras giran en sentido antihorario. Y dependiendo de ese análisis, nosotros podemos decir, bueno, entonces este ejercicio está mal. O, perdón, una de las alternativas es la incorrecta, es la que no coincide con el resto. Claro, si nosotros observamos aquí, todas tienen que girar obviamente en el mismo sentido. Si todas giran, por ejemplo, en el sentido antihorario, todas van a llegar a formar la letra E. ¿Ya? Excepto la letra C, obviamente, ¿no? Que esa sería la figura discordante en este caso. Continuamos. Las matrices con figuras. En este tipo de ejercicios tenemos que aplicar un criterio, nada más, hallando un criterio de ley de formación. Por ejemplo, recuerden que en este tipo de matrices las figuras siempre son en forma vertical. Es decir, en forma vertical tengo un cuadrado, un círculo, un triángulo. La siguiente línea horizontal es triángulo, cuadrado, círculo. La siguiente línea horizontal es círculo, triángulo,
¿qué faltaría? Obviamente faltaría el cuadrado. Además, si nos damos cuenta en todas las líneas horizontales, siempre hay una que está pintada y nada más. Entonces, ¿cuál me faltaría? Me faltaría la que está pintada, ¿cierto? El cuadrado que está pintado, ahí está. En cada fila y en cada columna hay un solo cuadrado, un solo triángulo y un solo círculo. Entonces la posición que falta debe ir un cuadrado. Además, la figura debe estar sombreada, pues, ¿no? Entonces, aquí en estos ejercicios ya los habíamos resuelto con todos ustedes. Simplemente es análisis nada más, ¿ya? En las operaciones matemáticas arbitrarias también es lo mismo. Tengamos en cuenta que en este caso nosotros tenemos los operadores matemáticos que ya algunos ya los conocemos como los que son la adición, sustracción, multiplicación, división, radicación, logaritmo, etcétera, 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 etcétera. Siempre estos tienen una regla de definición. Todos los operadores tienen una regla de definición. El operador matemático de la adición, ¿cuál es su regla de definición? Juntar ambos valores, aumentarlos, ¿cierto? El signo menos, el operador matemático menos, ¿cuál es su operación o cuál es su regla de definición? En realidad, su regla de definición nos indica la de sustraer, ¿cierto? La de quitar, la de restar, como lo quieren llamar. Ya, entonces, siempre existe una regla de definición y operadores matemáticos, obviamente. Ahora, recuerden que estos operadores que no son los convencionales se les llama operadores arbitrarios, porque no son conocidos, no son los que comúnmente utilizamos, como valor absoluto, etcétera, pues no. Esos son los que comúnmente se utilizan, los que ya están definidos. En cambio, los operadores matemáticos que no están definidos se les llama operadores arbitrarios y obviamente se les da una regla de definición. En este caso vamos a ver algunos ejercicios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, veamos este ejercicio, el ejercicio número 10. En este caso me dicen, sabiendo que a asterisco b es igual a 1 entre b multiplicado por a al cuadrado b más 4 veces b, todo dividido entre 5a. Y me piden calcular el valor de r, que es 4, asterisco 4, asterisco 4, asterisco 4, así 290 operadores. Entonces, al ojo nada más, ¿cómo lo haríamos? Nosotros primero ubicamos la regla de definición y empezamos a simplificar. Podemos simplificar en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Quitamos un b, quitamos un b y quitamos un b. Podemos simplificar. Y arriba quedaría al cuadrado más 4 entre 5a, todo multiplicado por 1. Entonces, como todo está multiplicado por 1, simplemente quedaría al cuadrado más 4 por 5 veces a. Entonces, en este caso, nosotros decimos, ¿quién es A aquí? El primer valor. O sea, ¿quién es A aquí? 4, pues. Recuerden que todo esto que vemos aquí, que van a ser 289 operadores, porque este es el 290, todo esto es B. Y como yo puedo observar, aquí no voy a utilizar B, porque ya simplifiqué B. Eliminé los B. Solamente voy a utilizar A, entonces solamente me importa el 4. 4 al cuadrado, 16, más 4, 20, entre 5 por 4, 20, 20 entre 20, 1. Y nada más, es una regla de definición y es muy sencilla de entender. Continuamos. Luego en este tema de las áreas de las regiones sombreadas, nosotros habíamos visto, eh, para ello siempre tenemos que recordar, pues, ¿no? Recordar más que nada. Profesor, ¿qué es lo que vamos a recordar? Pues empezamos a recordar todas las fórmulas de áreas que nos han enseñado en geometría. Área de un cuadrado, área de un círculo, de un trapecio, de un triángulo, de un rectángulo, de un rombo, área de una corona circular, de un sector circular, etcétera. Todas esas áreas vamos a empezar a conocer y a recordar más que nada. Entonces, en este caso, área de un cuadrado, todos ustedes saben que es el lado al cuadrado, o simplemente la diagonal al cuadrado entre dos.
El área de un rectángulo sabemos que es base por altura. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Ahora, existen otras fórmulas del área de un triángulo. Área de un triángulo equilátero, que en este caso es el lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, o si queremos utilizar la altura, es altura al cuadrado por raíz de 3 sobre 3. Luego el área de un trapecio. Recuerden que en este caso es base mayor más base menor dividido entre 2 multiplicado por la altura. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. El área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. De un sector circular es pi por el radio al cuadrado por el ángulo dividido entre 360. De una corona circular es pi por la diferencia de los cuadrados de ambos radios. Y sabiendo todo esto, nosotros podemos resolver todos los ejercicios, pero sin antes recordar lo siguiente. Recordemos que también en áreas, en especial en este tema de áreas de regiones sombreadas, no necesariamente vamos a conocer solamente las áreas, sino que también las relaciones de áreas. Y aquí vamos a recordar un poco de las relaciones de áreas y también lo que significa un baricentro. Tengamos en cuenta eso y no lo podemos olvidar. Recuerden que un baricentro es la unión de las tres medianas en un triángulo. Es decir, si nosotros trazamos una mediana desde el punto B, una mediana desde el punto C y una mediana desde el punto A, la intersección de estas medianas va a llamarse baricentro. Pero no solamente son medianas, sino que también son bisectrices. Profesor, ¿qué significa? Que también van a dividir al ángulo en dos partes iguales, ¿ya? Tengan en cuenta también eso. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, en dos triángulos que tienen igual altura, si ambos triángulos tienen igual altura, lo único que nos va a importar entonces en ese caso es la base. Es decir, si la base de uno de los triángulos es X y la base del otro triángulo es 3X, significa que su área también está en relación de 1 es a 3. Ya, tengan en cuenta, las relaciones de las áreas van a ser dependiendo de las bases siempre y cuando ambos triángulos tengan la misma altura. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, podemos empezar a resolver todos los ejercicios. Ya, por ejemplo, bueno, este ejercicio está bien sencillo. Es simplemente pasar esta parte hacia abajo. Nada más. Y listo. Y tenemos todo este sector. Que simplemente al ojo sabemos que es la mitad de ¿qué? De un círculo, ¿cierto? Un círculo o una circunferencia, perdón, eh, tiene de área pi por el radio al cuadrado. En este caso, podemos observar que todo esto, el diámetro es 10. Obviamente el radio solamente va a ser la mitad, que es 5. Entonces sería pi por 5 al cuadrado. Eso sería toda el área. Pero yo no quiero toda. Yo quiero solamente la mitad. Entonces, si solamente quiero la mitad de este círculo, sería pi por radio al cuadrado entre 2. Pi por 5 al cuadrado entre 2. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25 entre 2, 12,5 pi. Ahí está la respuesta, la alternativa E. Ya, entonces vamos a ver algunos ejercicios que ya están resueltos por aquí. Acá está. Ya, en este caso, por ejemplo, en el ejercicio 8, si me pidieran calcular el área, o sea, solamente el área de la región sombreada en este sector circular, yo tengo que entender primero cuál es el radio de cada uno, tanto del sector circular mayor como del chiquitito. Entonces, por obvias razones, del mayor es 2, pues no, ese es el radio, 2 y 2. Obviamente ahí se forma un ángulo de 90 grados porque eso es la cuarta parte de un círculo.
Entonces, en este caso, como es la cuarta parte, sería pi por el radio al cuadrado entre 4. Simplemente para calcular el área de todo. Todo, 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 todo. Y todo lo pintan si quieren. Pero luego tendrían que quitarle este pedacito, es decir, este pedacito que vemos acá, donde obviamente este sería su punto central y el radio sería 1. 1 más 1, 2. Bien, si el radio es 1, entonces también para poder calcular este pedacito sería pi por el radio al cuadrado entre 2. Luego, calculando ambos valores y restándolos, me daría pi medios nada más. Muy sencillo. Pi medios. En el siguiente ejercicio me dicen calcule el área de la región sombreada del hexágono regular de área A. Profesor, pero me dice que es un hexágono regular. ¿Qué significa un hexágono regular? Obviamente un hexágono regular es aquel figura que tiene sus 6 lados igualitos. Todos sus lados son iguales, pero no solamente sus lados, sino que sus ángulos también serán iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividirlo graficando adecuadamente todos los laditos, todititos. Entonces nosotros sabemos que aquí se ha trazado una diagonal. Aquí podemos trazar otra diagonal. Obviamente esta diagonal va a pasar por el punto central, por este punto central. Luego seguimos trazando y nos damos cuenta que aquí simplemente este pedacito es un triángulo. Profesor, pero ese no es un triángulo cualquiera. No, yo creo que todo el mundo se dio cuenta de que es un triángulo equilátero. Simple razón que recuerden que es un polígono regular. Y al ser un polígono regular, obviamente sus lados son iguales, pues no, y ahí simplemente calculando sabemos que es eh, que todos sus lados son iguales. Además, este trazo que podemos observar aquí, este trazo es una altura, si nos damos cuenta, es decir, es perpendicular. Además, divide a todo este lado en dos partes iguales. Esto es igual al de aquí. Ya sabiendo eso, podemos calcular las relaciones entre áreas. Dibujamos también otra mediana y al dibujar otra mediana decimos, ya tenemos lo que es un baricentro. Profesor, ¿cuál es un baricentro? Este puntito de acá. Eso es un baricentro. Y obviamente al ser un baricentro divide todas las áreas iguales, pues no, serían S, 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 S. El de abajo sería 3S, 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 6S, 6S, 6S. Como me piden solamente la región pintada, tengo que saber que toda esa región pintada será 6 más 3, 4, 5, 5S. Perdón, 11S, 6 más 5, 11. 11S sería simplemente la región sombreada. ¿Pero de quién? Profesor, del total. ¿Y quién es el total? El total sería sumar todo, pues no, serían 36S. Profesor, pero a mí también me dan su área. ¿Cuál es su área? A. Es decir, todo. 36S es igual a A. ¿Cuánto vale S? S vale A entre 36. Como me piden 11 veces S, sería 11 por A sobre 36. Y sería la respuesta B. Y listo. Continuando. Ahora, en el orden de información, recuerden que nosotros trabajábamos con ordenamientos lineales y ordenamientos circulares. En los ordenamientos lineales, obviamente, consistía en ordenar objetos, ¿cierto? Ya sea por edad, por peso, por talla, por antigüedad, etcétera. ¿Ya? Teníamos dos tipos de ordenamientos lineales, los horizontales y los verticales. En los horizontales obviamente ubicábamos personas, casi siempre ubicábamos personas, izquierda y derecha. Y en los verticales también podíamos ubicar personas u objetos o cosas, etcétera, pero de forma vertical. Tengan en cuenta siempre eso. Además, recuerden que en algunos casos, en estos esquemas, en especial en los ordenamientos lineales verticales, tengamos en cuenta que a veces
nos mencionan que dos personas o tienen la misma talla, o tienen el mismo peso, o tienen, o viven en el mismo lugar. Entonces eso también tengan en cuenta. Además, existen expresiones como que Beto no es mayor que César, pero se refiere a esto que si no es menor, perdón, no es menor, eso significa que puede ser mayor o incluso que puede ser igual. Así que tengan en cuenta siempre todo esto cuando lo vayan a leer. Cuando lo vayan a leer y comprender, tengan en cuenta todo esto. Continuamos, a ver. Luego ya habíamos resuelto unos ejercicios de aquí, así que simplemente pasamos hasta el tema de suficiencia de datos. Recuerden que este tema ya lo habíamos trabajado la semana pasada y simplemente en un pequeño repaso, tengamos en cuenta que siempre vamos a tener 5 alternativas. Siempre van a ser las mismas. La primera es que el dato es suficiente, el dato uno. La segunda es que el dato 2 es suficiente. La tercera es que será necesario el dato 2 y el dato uno conjuntamente para poder resolver el problema. La alternativa D es que tanto el dato 1 como el dato 2 son suficientes, pero por separado. Y la última, que es en caso de que no exista respuesta y obviamente nos faltan datos para poder resolver este ejercicio. Entonces ya habíamos visto algunos ejercicios y en este caso les voy a ayudar con el ejercicio 9. Recuerden que en el ejercicio 9 me piden calcular el volumen de un cubo. Profesor, ¿pero cómo se calcula el volumen de un cubo? Fácil, arista al cubo, nada más. Yo necesito saber la arista y listo. Es lo único que necesito. Profesor, pero aquí en el dato 1 me dicen que yo tengo el área. Sí, muy bien. ¿Y cómo se calcula el área? El área de un cubo se calcula como 6 por la arista al cuadrado, ¿cierto? Entonces 6 por la arista al cuadrado me da, obviamente, mi área. Pero si yo igualo 150 a 6 veces la arista al cuadrado, ¿puedo calcular la arista? Sí, profesor. Entonces como ahí nada más puedo calcular la arista, no es necesario otro dato para calcular el volumen, porque con la arista puedo tener el volumen. Ya haces con el dato uno, entonces el dato uno es suficiente. Vamos con el dato 2. El dato 2, su diagonal mide 5 raíz de 3. Profesor, pero ¿y cómo se calcula la diagonal de un volumen? De un cubo, perdón. La diagonal de un cubo se calcula como la arista por raíz de 3. Nada más. La arista por raíz de 3 es la diagonal de un cubo. Profesor, entonces la arista es 5, ¿sí? Con el dato 2 es suficiente para calcular la arista. Dígame, ¿necesito probar los datos en conjunto? No, no es necesario. Entonces la respuesta tiene que ser la D, porque cada una de estos datos, ha sido suficiente para hallar el volumen. No he necesitado más datos. Entonces así lo vamos a ir analizando. Y por último tenemos el ejercicio 12. Dice, me piden calcular el valor numérico de x al cuadrado más 2 veces xy más y al cuadrado. Y lo único que me dan, el primer dato que me dan es x más y es igual a 2. Entonces yo digo, profesor, pero x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado me hace recordar el trinomio cuadrado perfecto, pues. A más b, todo al cuadrado, es igual a al cuadrado más b al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Esa fórmula todos la saben, todos la conocen, ¿no? Trinomio cuadrado perfecto. Entonces, pero el trinomio cuadrado perfecto se puede escribir como a más b nada más al cuadrado, o en este caso, como x más y nada más es suficiente. Entonces, yo digo, si el primer dato me dicen que x más y es igual a 2, ¿qué pasaría si yo elevo al cuadrado ambos valores? Si yo elevo al cuadrado, obviamente 2 al cuadrado es 4, y x más y al cuadrado es todo esto que vemos aquí. Por lo tanto, el dato 1 sí se puede, con el dato 1 nada más sí se puede. Analizo con el dato 2, sin tomar en cuenta el dato 1. Entonces yo digo,
Con el dato 2, obviamente, x al cuadrado es 4, pero nada más. Me faltaría calcular y para poder resolver el ejercicio, lo cual no se podría y obviamente la respuesta sería la A, no la C, ya aquí hay un error. La respuesta sería la A. Solamente el primer dato sería suficiente, el segundo dato no se puede. Y bueno, eso sería todo, chicos, así que nos vemos en la clase. Cuídense.